En el marco de la serie de videos organizados por la Comisión de Familia del Colegio de Abogados sobre el nuevo sistema procesal de familia, me ha correspondido participar en esta serie de intervenciones con el fin de que podamos dar a conocer el contenido de este nuevo sistema procesal. En lo que me corresponde, yo me voy a referir a la parte y al abogado litigante en esta nueva normativa que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y que tenemos todo el interés, toda la comisión, de que logre ser aprobado al menor plazo a fin de que podamos contar con una normativa procesal moderna que tienda a acelerar los procesos y acabar de ser posible con la mora judicial, para lograr, conforme a la Constitución Política, que haya una justicia pronta y cumplida. Desde mi perspectiva de abogado litigante voy a hacer un enfoque o un pequeño recorrido sobre las nociones fundamentales que giran sobre el papel, los derechos y deberes de la parte y en torno a la persona abogada litigante en este nuevo sistema procesal de familia. Estas intervenciones que ha programado la Comisión de Familia tienen el fin de acercar a los y las abogadas litigantes al conocimiento y comprensión de las nociones fundamentales del nuevo sistema procesal de familia, de cara a una pronta implementación del mismo. Para poder explicar el tema sobre el cual me referiré y ya indiqué, es importante referirse a algunos aspectos generales que son básicos en el nuevo sistema procesal, sin los cuales no es posible explicar y conocer sus institutos. Estos elementos o aspectos básicos son, en primer término, que toda norma procesal de este código debe entenderse como un instrumento para hacer efectivas y aplicables las normas del derecho de fondo, tal y como lo señalan los artículos 1 y 2 del Código Procesal de Familia, y en ese sentido hablamos de la instrumentalidad. En segundo lugar, que toda aplicación procesal y todo instituto o concepto del código debe estar en el contexto y en armonía con las necesidades y las características de la materia familiar, según reza el artículo 2, que reafirma el respeto al debido proceso, pero esta contextualización abarca todos los elementos del código. En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que el sistema impone la oralidad como la regla y que prevalece sobre la escritura conforme el artículo 4 del Código. Y es uno de los grandes logros de la nueva normativa a la luz de los cambios en el ámbito judicial, en especial las materias penal, civil, laboral, agraria y contencioso administrativa, con la finalidad de aminorar los plazos de resolución de los procesos ante la mora judicial. El derecho de las partes a una justicia pronta y cumplida, haciendo eco de lo establecido en la Constitución Política. En cuarto lugar, debemos tener en cuenta también lo que se ha denominado la suficiencia normativa, que se encuentra regulada en el artículo 3 como otro de los principios rectores a los cuales se aluden en los artículos 2 a 6 del Código Procesal de Familia. La suficiencia normativa significa que el Código tiene la pretensión de resolver todos los aspectos de forma y que se baste a sí mismo, sin necesidad de recurrir a otros códigos, aun cuando tiene excepciones, caso para el cual la suficiencia se cumple armonizando a partir de la participación de los principios rectores del Código y las fuentes de la materia familiar.
Los principios rectores son los ingredientes fundamentales, inspiradoras de las normas de este código y que deben servir para su interpretación y para la solución de casos no previstos. Esos principios deben dar coherencia y plenitud al sistema y han de evidenciar el espíritu y la finalidad del mismo, así como los principios procesales generales de fácil acceso a la justicia, impulso procesal de oficio, celeridad procesal, buena fe, economía y equilibrio procesal. Debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el espíritu y la finalidad de este sistema procesal? La respuesta la encontramos en el artículo 6 del Código Procesal de Familia, en adelante y para mayor facilidad, CPF. Este espíritu y finalidad del sistema procesal es tener como centro a la persona humana. ¿Y qué quiere decir que el centro del sistema sea la persona humana? Esto quiere decir fundamentalmente que con respecto a ella debe imperar el respeto a sus creencias, a su raza, su género, diversidad sexual, capacidad emocional e intelectual, edad, la dignidad, la igualdad o en su defecto la búsqueda de equidad y equilibrio familiar, la integridad, la escucha, la consideración, la oportunidad de crecimiento, ausencia de contención, solución integral, abordaje interdisciplinario, transversalidad y otras de igual importancia que también señala el artículo 6 y el artículo 7. Esto quiere decir que el tiempo y los recursos invertidos en el proceso estén justificados a partir del desarrollo de adecuadas competencias profesionales y laborales por parte de los expertos involucrados en desarrollar el proceso, sean las personas juzgadoras, sean las personas abogadas litigantes, sean los miembros de equipos interdisciplinarios, sean los auxiliares de la justicia, es decir, las personas técnicas judiciales, las autoridades administrativas y policiales, todos los que intervienen en un proceso judicial. Tener como centro a la persona humana debe significar también garantizar un nivel mínimo de condiciones del proceso, aspirando al mayor nivel de calidad. Quiere decir que los recursos humanos y de cualquier otra índole están estratégicamente dispuestos para obtener el mejor resultado del proceso. Y yo diría que la mayor justicia para las partes. Y cabe preguntarse, ¿quiénes son esas personas humanas que deben ser el centro del sistema? Precisamente son las partes y las demás personas involucradas en el asunto, a las cuales afectará o beneficiará en forma directa o indirecta el proceso que se lleve a cabo y las decisiones que se tomen. Aquí podríamos considerar que hay una forma de beneficio directo de las partes que intervienen en el proceso, pero indirectamente hay otra serie de personas que se involucran, tal como son los miembros de la familia. En ello tenemos a los hijos, a los padres, a los suegros, a los hermanos y a otros parientes que de alguna manera puedan tener alguna intervención en el proceso. Hablamos de que en determinado momento puede ocurrir que un tío o una tía estén a cargo de una persona menor de edad y tengan de algún modo interés en el proceso o en lo que se decida. Por eso hablamos de que esas partes pueden ser afectadas o beneficiadas en forma directa o indirecta con el resultado o el trámite del proceso. Igualmente, conforme a los artículos 34 y 38, se considera como parte al Patronato Nacional de la Infancia, lo que deviene desde las atribuciones, las facultades y las obligaciones que impone también la Constitución Política. Artículos como el 61 y como el artículo 62
nos ponen en evidencia algunos aspectos de lo que estamos hablando. Cuando se menciona que la persona humana debe ser el centro del sistema procesal, teniendo especial cuidado para con esas partes y para con esas personas involucradas en el asunto. Partiendo de que nuestro idioma es el español, se establece como idioma oficial en los procesos y en resguardo del derecho de las partes a su lengua de origen, y que toda gestión y trámite debe ser en español, salvo en aquellos casos de actuaciones verbales en que quienes intervienen, por ejemplo, hablan una misma lengua indígena nacional que debe ser respetada, y en los casos que se requiere del nombramiento de un intérprete del idioma de una de las partes o de ambas partes cuando es un idioma extranjero, lo que no se indica expresamente, pero que es lógico entenderlo así. Y asimismo, el lenguaje usado en el proceso y en especial en la audiencia debe ser sencillo, claro, informal, de fácil entendimiento, tratando de no utilizar por parte de la persona juzgadora y por parte del director judicial términos técnicos que puedan resultar incomprensibles o solo comprensibles para los profesionales conocedores del tema. Y debe evitarse el lenguaje adversarial, que en vez de encaminar a las partes a la solución pacífica de la controversia, los confronte. No debemos olvidar que todo el proceso debe llevar a la búsqueda de medios alternos de resolución de los conflictos. Es importante, dentro de esta consideración a las partes, otros principios como el de fácil acceso dispuesto en el artículo 5, el de protección del artículo 6 o bien el de costo mínimo del artículo 11, que se refiere a que la materia familiar estará exenta del pago de tasas, impuestos y timbres de todo tipo. Interesante el artículo 31, en que varios de los los incisos se dedican a asegurar derechos de las partes o bien exigir sus deberes o a sancionar abusos o fraudes por parte de la persona juzgadora y otros funcionarios intervinientes del proceso. Asimismo, es necesaria la protección a la privacidad de las partes, con las restricciones al acceso al expediente a que se refiere el artículo 64. Las partes también tienen deberes, no solo derechos, y deben, conforme a al artículo 13, y lo recarga el inciso 6 del artículo 215. Las partes tienen el deber de informar al juez de todos los procesos judiciales y administrativos en que figuran como partes o interesados relacionados con materia de familia, bajo el principio de abordaje integral de la conflictiva familiar, que es uno de los ejes de este nuevo sistema procesal. La palabra parte es una de las más utilizadas en las normas del Código Procesal de Familia, por lo que asumir el trabajo de referirse exclusivamente a la parte casi que es describir el código, pero hemos escogido aspectos fundamentales. El concepto de parte está unido también al de legitimación, que se describe en el artículo 33 y que se refiere a la parte activa como aquella persona que pretende una relación jurídica con la pretensión, y como parte pasiva a quien se le atribuye una relación con la pretensión. Es un deber de la parte asistir a las audiencias y otras diligencias cuando sea reclamado por la persona juzgadora y a comportarse adecuadamente en la audiencia. Será siempre un derecho de las partes a ser llamadas a conciliación. También es un derecho a recibir apoyo legal. Por eso, en el nuevo sistema procesal, las partes no están solas. El código contiene al efecto un sistema de protección a sus derechos, cuando regula también a las personas profesionales que cumplen con la responsabilidad de apoyar y brindar patrocinio letrado y dirección legal a las partes,
y estas personas profesionales son precisamente las abogadas directoras a las cuales me referiré de seguido. Así que estas personas abogadas directoras, que deben ser profesionales en derecho y debidamente incorporadas al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, les corresponde, entre otras tareas, el papel instrumental de dar forma jurídica y correcta a los planteamientos escritos y orales de las partes, y de esta forma enfocar correctamente a esa persona o personas para ser el centro del proceso, tal como hemos venido sosteniendo que es fundamental en el Código Procesal de Familia. Conviene mencionar que lo relacionado con los sujetos procesales en general, y de entre ellos lo relativo al rol de la persona juzgadora y al de las personas abogadas directoras, es un rol especializado y estratégico en función siempre de que el centro sea la persona humana, según hemos repetido ya varias veces. Los roles de la persona juzgadora y el de las personas abogadas directoras, aunque diferentes, deben ser contextualizados e instrumentalizados a las necesidades y características del asunto familiar, con el fin de resolverlo protegiendo los derechos de los intervinientes. Por ejemplo, respecto a las personas juzgadoras, debe decirse que los artículos 31 y 32 del Código son los que guían sus actuaciones, en concreto los poderes y los deberes, comprendiendo que estos son una base y que el rol se va perfilando en todo el cuerpo normativo, y basta explorar el texto del Código buscando las palabras podrá y deberá para comprender su rol y la vasta gama de sus acciones y facultades. La persona juzgadora de este nuevo sistema deberá tener muy claras todas estas herramientas que le concede el ordenamiento y asumir en especial su papel para hacer efectivos los derechos de las personas involucradas en el proceso, y en especial aquellas en situación de vulnerabilidad que subrayan los artículos 7 y 8 de dicho código y que ya habíamos señalado cuando nos referimos a los principios rectores. En relación con la persona abogada directora, también debe ser especializada, comprendiendo su rol al tenor de los artículos 51 y 55 del Código Procesal de Familia, en especial el artículo 52. Debe instarse a quienes actúan en los procesos de familia a capacitarse y actualizarse para cumplir adecuadamente el rol especializado en esta delicada labor de patrocinar partes en procesos de familia, por la gran responsabilidad de asesorar en materia tan sensible. El Código de Ética del Colegio de Abogados dispone que una persona, un abogado, no debe comprometerse a atender un asunto cuando desconoce el contenido de la materia, por la responsabilidad que implica asumir un asunto sin tener los conocimientos básicos, porque no le garantiza a las partes un resultado positivo. Para esa capacitación y actualización es importante que las personas abogadas directoras de experiencia transmitan sus conocimientos, y debe decirse que existen actualmente varias maestrías de la materia, así como cursos de actualización en el Colegio de Abogados y Abogadas, entre otros espacios de especialización. El Código de Ética o Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho dispone también ese deber en su artículo 12, cuando dice: quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente, de forma que no actualizarse significa violentar este código. La persona designada como abogada directora, apersonada o quien le supla, así como el defensor público en virtud del artículo 57, que tendrá iguales deberes que la persona abogada directora dentro del proceso, debe cumplir con estos deberes establecidos en el artículo 52 del Código Procesal de Familia,
y relacionados con el código de ética ya citado. Debe contribuir a la conducción del proceso, evitando el fraude, actuando con buena fe, lealtad y probidad, al igual que evitando las nulidades procesales, y yo agregaría dentro de esos principios evitando la dilación del proceso. Asimismo, el artículo 17 del Código de Ética dispone que su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe, de forma que se evidente la relación entre ambas normas. Debe también la persona abogada directora fomentar en los casos en que proceda en la etapa previa o en cualquier fase del proceso la conciliación o mediación, brindando a la parte que representa un diálogo constructivo y no adversarial para la solución del conflicto. Aquí tenemos que el abogado debe tener como principio la solución del conflicto por medios alternativos, tratando de evitar que el conflicto familiar se agrave. También debe informar en forma adecuada a la parte sobre el estado del proceso, el significado de cada audiencia y de los derechos y deberes que ésta tiene dentro del proceso. Debe dirigirse a las autoridades judiciales y a las otras partes e intervinientes con el respeto debido, con un lenguaje que elimine las actuaciones despectivas, mortificantes o degradantes, manteniendo el comportamiento debido y buscando siempre no generar mayor conflicto. Así lo dispone también el artículo 15 del Código de Ética. Le corresponde motivar en forma debida las gestiones verbales o escritas que presente cuando así se requiera y en forma concreta para evitar dilaciones innecesarias o evitando también en esas gestiones un trato grosero para las partes o para la persona juzgadora. También facilitar a la autoridad judicial la obtención de los elementos probatorios y aquellos documentos que se requieran para el proceso, agregando que a contrario sensu sería censurable el entorpecer, por ejemplo, la evacuación de la prueba. Es importante que la persona abogada directora deba asistir a las audiencias judiciales, lo que regula también el artículo 16 del Código de Ética y que censura los casos de inasistencia. En fecha reciente, un señor juez dispuso separar del proceso al abogado director de una parte por no comunicar con antelación su inasistencia a una audiencia, señal de la responsabilidad que se asume en la dirección de un proceso por parte de la persona directora. Por último, también está obligada la persona directora abogada a contribuir a la ejecución de los fallos, aunque sea adverso a los intereses de su representación. Pero además de referirse a los deberes, el artículo 51 del Código Procesal de Familia establece las facultades y las limitaciones de las personas designadas para actuar en la dirección legal de un asunto. ¿Cuáles son? Solo tendrá las facultades dadas por un poder especial, salvo cuando se trate de gestiones de petición de terminación del proceso, para la conciliación o actos que indiquen la disposición de derechos, para lo cual se requiere poder especialísimo o participación personal de la parte en el acto mismo. Por ejemplo, que la parte se encuentre presente en una conciliación y sea la parte la que decida si participa en la conciliación y continúa con la misma hasta llegar a un acuerdo. Este poder que se le otorga a la persona abogada directora no se requiere que sea otorgado en escritura pública, al igual que se establece actualmente. Pero cuando se requiera un poder especialísimo, el Código Procesal de Familia sí exige esa formalidad, así como para la revocatoria, excepto que lo revoque la parte en audiencia. También podrá
dentro de sus facultades, la persona abogada directora designar con autorización expresa de la parte otras personas abogadas suplentes o sustitutas para que puedan cumplir los mismos deberes y ejercer sus derechos en el proceso, o para que coadyuven con su labor profesional. Por ningún motivo, esta suplencia podrá generar para la parte un gasto adicional y el suplente no tendrá derecho a cobrar honorarios a la parte, salvo que hubiera actuado en el proceso durante un periodo de tiempo prolongado que fuera mayor al de la persona titular. Pero en ese caso, los honorarios se rebajarán a la persona titular. También establece el Código en su artículo 57 la defensa o asistencia gratuita, es decir, la pública, que se prevé realice la defensa pública, y el profesional designado asumirá las mismas funciones y derechos de quienes actúan como personas abogadas directoras contratadas por la parte. Esto lo dispone, tal como dijimos, el artículo 57. En cuanto a la sustitución de la persona abogada directora, este es un tema importante y que genera muchas veces diferencias entre las partes y sus asesores legales. De acuerdo con el artículo 53, las partes podrán sustituir a las personas abogadas que haya designado o contratado para el proceso, o a cualquiera de sus suplentes en todo momento, pero deben hacerlo saber a la autoridad judicial en cualquiera de las audiencias o por escrito. Aquí tenemos varias posibilidades. Se puede gestionar por la parte la sustitución en forma unilateral. En caso de que sea una actuación unilateral, la que recibe el tribunal lo pondrá en conocimiento de la persona suplida y le prevendrá a la parte la liquidación de honorarios en el caso que procediere, excepto que haya demostrado con anticipación que el pago fue realizado hasta la etapa en que el proceso se encuentre. Pueden hacerlo saber al juez o tribunal también en forma conjunta, sea la parte y la persona abogada, y en este caso puede pedirse la fijación de honorarios, caso en que deben fijarse en forma inmediata. Aquí también relacionamos esta gestión con el artículo 208. Parte de las obligaciones de la persona directora es la autenticación en los escritos de la firma de la parte que patrocina, y el artículo 54 se refiere a la autenticación o a la ausencia de la misma. Cuando una gestión escrita o digital dirigida a un órgano judicial deba tener autenticación profesional y se presenta sin la firma o sin indicar el nombre del profesional, el despacho deberá advertir a la parte que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la prevención debe subsanar la omisión en el despacho. Si no hiciera en el plazo indicado, la gestión no surtirá efecto alguno. El artículo 118 también regula la autenticación en los párrafos segundo y tercero, y el 119 la entrega de copias en los procesos. Un tema importante es el tema referente a los honorarios de la persona directora, quien tiene derecho a recibir un pago por sus servicios. Los artículos 207 a 211 se refieren a las formas de fijar los honorarios de los profesionales en abogacía, y el artículo 101, inciso K, a la apelación en esos casos. El artículo 207 establece que los honorarios deben establecerse conforme a la ley orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y al arancel de honorarios de profesionales en abogacía y notariado. Estas son las normas con las cuales deben fijarse los honorarios en todos los procesos de familia. El artículo 208 establece la posibilidad de que la parte y la persona directora pidan en forma conjunta la fijación de honorarios, lo que deberá hacer la persona juzgadora en forma inmediata. Lo anterior con el fin de que no se dilate la sustitución o la tramitación del proceso.
El artículo 209 establece otra opción. ¿Cuál es la solicitud unilateral de la persona abogada directora de gestionar el pago de sus honorarios? Pero se establece un plazo de caducidad que es de 1 año contado a partir de la separación del proceso, y la gestión se tramitará en legajo separado. Es lo que podríamos mencionar como el actual incidente de cobro de honorarios. Se dará audiencia a la parte que representó por un plazo de 5 días para que manifieste por escrito lo que corresponda, y luego se debe resolver sin más trámite, excepto que deba recabarse prueba, a lo cual se fijará una audiencia conforme a los principios que informan las audiencias en este nuevo sistema procesal, y sin más trámites resolverá el asunto. El artículo 210 regula la posibilidad de que se fijen en forma contractual por ambas partes, sea la parte y la persona abogada directora establecen el monto de los honorarios, e igualmente se estipula en el artículo 211 la posibilidad de realizar un convenio de cuota litis, regulando expresamente esta opción a fin de garantizar a la parte que no sufrirá perjuicio por elegir esta modalidad de fijación de honorarios. El artículo 210 regula la posibilidad de que se fijen en forma contractual por ambas partes, sea la parte y la persona directora establecen los honorarios, e igualmente se estipula en el artículo 211 el convenio de cuota litis, regulando extensamente esta opción a fin de garantizar a la parte que no sufrirá perjuicio por elegir esta modalidad de fijación de honorarios. El artículo 101, inciso K, dispone que serán apelables las resoluciones que fijen los honorarios de personas abogadas. En palabras simples, la resolución que fije los honorarios siempre será una resolución apelable, que será conocida en segunda instancia por el tribunal correspondiente. Igual que sucede con el tema de las partes, en cuanto a las personas abogadas directoras, son muchas las referencias, a veces expresas, y a veces sus obligaciones están implícitas en numerosas normas del Código. Por su papel, cuando hay una referencia a las partes, le corresponde a la persona abogada directora poner atención y vigilar los derechos de esa parte y cumplir con sus deberes ya indicados, pues es quien patrocina legalmente a las partes y le corresponde velar porque el proceso se lleve a cabo dentro del marco jurídico y no se violenten los derechos de su cliente. Ya para terminar, recapitulando, hablar de las partes y de las personas abogadas directoras en el proceso es casi hablar del contenido total del Código. Referirse al artículo 6, reiteramos, donde se establece que la persona humana es el centro del sistema procesal de familia, se refiere a las partes, a las personas involucradas que son afectadas o beneficiadas por el proceso y sus decisiones. Y termino diciendo que tener como centro a la persona humana implica dignidad, igualdad, integridad, consideración, respeto, escucha, oportunidad de crecimiento. Es justificar el tiempo y los recursos invertidos. Las partes y las personas abogadas directoras tienen sus derechos, sus deberes y corresponde que los ejerzan o los cumplan para que pueda concretarse el proceso, bajo el marco de la justicia y que ésta sea pronta y cumplida. Muchas gracias.